Feliz sábado, hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? Tenemos todavía ese privilegio de congregarnos aquí en su casa de oración en este día de sábado, ¿verdad? El día que nosotros tenemos como día de fiesta. Nosotros los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Qué maravilloso. Así que, bien, para no tomar más tiempo, vamos a entrar en lo que va a ser el tema de esta mañana. Un tema que a mí me ha gustado muchísimo. Pienso que la iglesia necesita este tipo de mensajes, porque nosotros, los que estamos viviendo los tiempos finales, es decir, el fin de la historia de esta tierra, necesitamos este tipo de mensajes para que nuestra fe pueda ser aumentada, para que podamos crecer en la fe. Nosotros necesitamos este tipo de mensajes. Necesitamos cada día alimentarnos de su palabra, porque vienen tiempos difíciles en los cuales cada uno de nosotros individualmente tendremos que dar razón de nuestra fe. Y el tema que tengo para esta mañana se titula La caída de Jericó, una historia que ya nosotros conocemos, basada en Josué capítulo 6. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ¿verdad? Para comenzar, Josué capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5, las palabras que Dios, Jehová de los ejércitos, le dijo a Josué. Josué capítulo 6, versículos del 1 hasta el 5. Dice así. Vamos a esperar un poquito para que los que no lo han conseguido, ¿verdad? Dice Josué capítulo 6, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente. Ahora Jericó estaba cerrada. ¿Cómo estaba Jericó? Estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Lo ven? ¿Cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Josué? Que le iba a entregar, ¿verdad?, la ciudad de Jericó. O sea, toda esa ciudad iba a ser destruida, porque era orden de nuestro Dios, ¿verdad?, en la conquista de Canaán. Ellos eran, como decir, los obstáculos que habían para la conquista de la tierra de Canaán. Y por lo tanto, el Señor necesitaba justamente que Josué tomara posesión derribara esa ciudad de Jericó, que estaba fuertemente armada y fuertemente amurallada. Ahora, ¿por qué causa Jericó estaba cerrada? Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? ¿Por qué causa estaba cerrada? Porque Josué había mandado, ¿qué? Había mandado 2 espías, ¿se acuerdan la historia? Había mandado 2 espías, ustedes se acuerdan la historia, que esos espías fueron, por supuesto, a espiar la ciudad. Ellos se enteraron de que 2
del ejército de Israel estaban dentro de Jericó, ¿verdad? Y ellos cerraron la ciudad y empezaron a buscar dónde estaban esos hombres. Y ya nosotros sabemos que Rahab la ramera fue la mujer que escondió a esos siervos de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer el trabajo, para expiar, y luego que ellos pudieron salir, regresaron para dar el informe de esa ciudad que estaba fuertemente amurallada. Ahora fíjense bien, después que Dios le da esta orden a Josué, ¿qué sucedió? Aquí mismo en el capítulo 6, vamos a leer los versículos del 12 hasta el 24. Vamos a ver qué sucedió después que Dios le da la orden a Josué. ¿Será que Josué cumplió esa orden o desobedeció? No, obedeció, ¿sí o no? Dice Josué capítulo 6, versículos del 12 hasta el 24. Dice lo siguiente: y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Versículo 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuese suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro. Como podemos ver, hermanos, aquí vemos claramente cómo se cumple, ¿verdad? Las órdenes que el Señor le había dado a Josué, que hicieran conforme a lo que Dios le había mostrado a Josué. ¿Qué fue lo que hizo él? Imagínense ustedes, hermanos, el ejército de Israel en contra del ejército de Jericó. Ahora,
¿Cómo era el ejército de Jericó en comparación al ejército de Israel? Eran mucho más, ¿verdad? Era mucho mayor el ejército de Jericó, de la ciudad de Jericó, que el ejército que tenía el pueblo de Israel. Ahora fíjense bien, cuando ese pueblo entró, cuando llegó alrededor de la ciudad, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Será que empezaron a pelear de una vez por todas? ¿Qué hicieron? ¿Empezaron a qué? A darle vuelta a la ciudad. ¿Y qué estaban haciendo? Tocando trompeta. Imagínense ustedes la gran confusión que tendrían los soldados del ejército de Jericó, esperando a ver, yo imagino los que tenían espada y los que tenían arcos, ¿verdad? Y flechas. Estaban así esperando, bueno, ¿y esta gente cuándo es que van a atacar? Y están dándole vuelta y tocando corneta. ¿Cómo es eso? Y eso fue, ¿verdad? Dieron vuelta la primera vez, el primer día, y así hicieron el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto día. Y esa gente ya estaba confundida, hasta que el séptimo día dieron 7 vueltas. Y cuando terminó la séptima vuelta, ¿qué fue lo que hizo? Gritaron, ¿verdad? Y cuando gritaron, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué pasó con el muro de Jericó? Se derrumbó. Y entraron ellos derecho y destruyeron toda la ciudad de Jericó. Extraordinaria historia, ¿verdad? Ahora fíjense ustedes, hermanos, interesante, ¿no? Vemos claramente a través de esta historia que el Señor siempre ha utilizado a los más débiles. ¿Para qué? Para derrotar a los más fuertes. Bueno, de hecho, nosotros tenemos un versículo que nos dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que el Señor siempre ha utilizado lo débil de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los más sabios. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos, ya les digo, versículo 26 al 29. Vamos a leer versículos del 26 al 29 de Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Lo ven? Siempre el Señor ha trabajado con los débiles. Ha escogido a los débiles, ¿para qué? Para hacer su obra. Así como pasó aquí en Jericó, ¿verdad? Que el ejército de Israel era poco en comparación al ejército de Jericó, y sin embargo miren cómo ese muro se derrumbó y el pueblo de Israel entró y tomaron posesión de la ciudad y la destruyeron completamente. ¿Ok? Ahora fíjense bien, aquí en la matutina, para los que están anotando, esta matutina Cristo Triunfante es muy buena matutina, ¿verdad? En la página 136 del 7 de mayo dice lo siguiente en relación a esta historia que estamos leyendo sobre la caída de la ciudad o el muro de Jericó. Fecha 7 de mayo, página 136 para los que tienen esta matutina. Escuchen lo que dice la matutina en relación a esta historia, ¿verdad?, de Jericó. Dice: en obediencia al mandamiento divino, Josué reunió los ejércitos de Israel. No debían emprender asalto alguno, es decir, no debían atacar con las armas. Solo debían marchar alrededor de la ciudad, llevando el arca de Dios y tocando las bocinas. En primer lugar, venían los guerreros, o sea, un grupo de varones escogidos.
no para vencer con su propia habilidad y valentía, sino por obediencia a las instrucciones dadas por Dios. Seguían 7 sacerdotes con trompetas. Luego el arca de Dios, rodeada de una aureola de gloria divina, era llevada por sacerdotes ataviados con las vestiduras de su santo cargo. Seguía el ejército de Israel con cada tribu bajo su estandarte. No se oía otro sonido que el de los pasos de aquella hueste numerosa y el solemne tañido de las trompetas que repercutía entre las colinas y resonaba por las calles de Jericó. Durante 6 días, la hueste de Israel dio una vuelta por día alrededor de la ciudad. Llegó el 7º día, y al primer rayo del sol naciente, Josué movilizó los ejércitos del Señor. Les dio la orden de marchar 7 veces alrededor de Jericó, y cuando oyesen el fuerte tañido de las trompetas, gritasen en alta voz, porque Dios les había dado la ciudad. Cuando acabó la 7ª vuelta, la larga procesión hizo alto. Las trompetas, que por algún tiempo habían callado, prorrumpieron ahora en un ruido atronador que hizo temblar la tierra misma. Imagínense ustedes cómo sería eso, ¿no? Las paredes de piedra sólida, con sus torres y almenas macizas, se estremecieron y se levantaron de sus cimientos, y con grande estruendo cayeron desplomadas a tierra en ruinas. Los habitantes de Jericó quedaron paralizados de terror, y los ejércitos de Israel penetraron en la ciudad y tomaron posesión de ella. Los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias fuerzas. La victoria había sido totalmente del Señor, y como primicias de la tierra, la ciudad con todo lo que ella contenía debía dedicarse como sacrificio a Dios. Solo la fiel Rahab, con todos los de su casa, se salvó en cumplimiento de la promesa hecha por los espías. Qué maravillosa historia, ¿verdad? Imagínense ustedes como lo dice aquí esta matutina, ¿verdad? Que dice que hasta los cimientos de esa gran muralla fueron levantados y con gran estruendo cayó en tierra. ¿Quién fue que levantó esa muralla? El Señor, ¿verdad que sí? O sea, el mismo Señor es el que pelea la batalla por nosotros. ¿Ah? Sí, tumbó, la levantó, porque dice que primero la levantó y luego con gran estruendo cayó. Así dice la matutina, ¿verdad? Ahora fíjense ustedes, hermanos, nosotros podemos también aquí en la Biblia, aparte de esta historia, ¿verdad?, que vemos aquí en Josué capítulo 6, la caída de Jericó, también podemos conseguir otras historias similares también aquí en la palabra de Dios. Y miren cómo trabaja el Señor. El Señor siempre ha trabajado de la misma manera. Vamos a buscar, hermanos, la historia de otro hombre también que conducía un ejército. Y ese era nada más y nada menos que Gedeón. Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Vamos a leer comenzando con el versículo 2. Jueces capítulo 7, versículo 2. Vamos a comenzar con el versículo 2 primero. Jueces capítulo 7, versículo 2. Para que ustedes vean, hermanos, en esta ocasión Gedeón iba a pelear en contra del ejército de los madianitas. ¿Ok? Escuchen lo que dice Jueces capítulo 7, versículo 2. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Lo ven? O sea, ¿cuántos hombres o cuántos soldados en ese momento
formaban el ejército de Gedeón. Aproximadamente eran como 32,000. Ese era más o menos el número de soldados que formaban el ejército de Gedeón. Y le dice el Señor que son muchos. Y ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? Llévalos a las aguas, ¿verdad? Y el que tomar el agua, ¿verdad? Como el perro, ¿verdad? Que la miera así, tomar el agua así, ese es el que tú ese lo vas a poner aparte. Y bueno, nosotros conocemos la historia, ¿verdad? De todo lo que pasó. Y de esa escogencia, ¿cuántos quedaron? Solamente 300 soldados para enfrentar a los madianitas, que también eran numerosos, eran miles, contra 300 hombres que iban a luchar. Y ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? ¿Quién fue el ganador? Pero vamos a continuar en esta historia. Versículo 7. Dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gentes, cada uno a su lugar. Versículos 16 al 18. Dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos, ¿qué les dio? Trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Maravilloso, ¿verdad? Ya nosotros conocemos la historia. Dios le dio la victoria a Gedeón en esta guerra entre el ejército que tenía Gedeón y los madianitas. Hermanos, fíjense bien, ¿y qué fue lo que le dio el Señor? ¿Con qué peleó Gedeón? ¿Qué tenía? Trompeta. ¿Lo ven? No se parece o no tiene similitud esta historia de Gedeón con la que acabamos de leer de Josué. Tiene mucha similitud, ¿verdad? Ahora fíjense bien, hermanos, también tenemos otra historia también aquí en la palabra de Dios. Miren cómo trabaja el Señor también con el rey, un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y ese rey fue Josafat. Vamos a buscarlo en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer los versículos para leer la historia, ¿verdad? Para tener un contexto. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 14 al 29. Para tener un contexto, ¿verdad? De toda esta historia. Dice, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 14 al 29, dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Jehová. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat, ¿qué hizo? Se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron
delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Gloria a Dios. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué fue lo que hicieron? Estaban entonando cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así de vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Versículo 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Maravillosa historia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ustedes creen que Dios tuvo esa consideración con Josafat? ¿Qué hizo Josafat? Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Uno de los reyes que hizo muchas reformas. Recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo idólatra, un pueblo que estaba sumergido en adorar dioses ajenos, dioses de oro, plata, piedra, y por lo tanto la ira de Dios se había encendido contra ese pueblo idólatra. Por esa razón es que Dios, especialmente estos reyes que hicieron lo recto, como lo dice aquí el libro tanto de Crónicas como el libro de los Reyes, cuando habla que hizo lo recto es porque hicieron reformas, hicieron cambios, y esos cambios se tradujeron ¿en qué? En bendiciones para el pueblo de Dios. Y por esa razón es que ellos ganaron esta batalla. Y fíjense que casi siempre el Señor mandaba ¿qué? A que cantaran. Y les daba trompetas, es decir, hermanos, la música estaba presente en las guerras que el pueblo de Dios estaba librando contra los enemigos. Asimismo, hermanos, nosotros también tenemos, y miren qué importante es, hermanos, hablando un poquito de lo que es el canto, las alabanzas. ¿Cuáles son los 3 elementos que conforman el culto de adoración? Hay 3 elementos principales. Esos 3 elementos principales son el canto, el servicio de canto, ¿verdad? La oración y el culto como tal, el mensaje. Esos son los 3 elementos principales que conforman un culto de adoración. O sea, el canto es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que hace el canto?
El canto, hermanos, aleja los espíritus inmundos y el Señor puede obrar en cada uno de nuestros corazones. Esa es la bendición, hermanos, que el Señor ha dado a su pueblo. Aquí hay un comentario para los que tienen la Biblia de estudio en relación a Josué, ¿verdad? Porque esa es la historia principal que yo he querido traer a colación en esta mañana, ¿verdad? Para los que tienen la Biblia de estudios está el comentario de Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, comentando los versículos del 2 al 5, que se titula: muchos hoy desearían seguir sus propios planes. Escuchen esto. Miren, acuérdense usted que en esta caída de Jericó no hubo mano que interviniera para que esos muros se cayeran, sino fue el Señor el que permitió, ¿verdad?, el que derribó esas murallas de Jericó. Pero escuchen lo que dice aquí el comentario de la Biblia de estudio. Muchos hoy desearían seguir sus propios planes. Para los que tienen la Biblia de estudios, dice así: los que hoy profesan ser el pueblo de Dios, ¿procederán así en circunstancias similares? Así como la de Josué, ¿no? Se está refiriendo al ejército de Josué. Sin duda, muchos desearían seguir sus propios planes. ¿Cómo dice aquí? En la obra de Dios, muchos desearían seguir sus propios planes. Sugerirían formas y medios para lograr el fin deseado. Estarían poco dispuestos a someterse a un arreglo tan sencillo que no reflejara gloria sobre ellos, salvo el mérito de la obediencia. ¿Se dan cuenta? Casi siempre en la obra, hermano, y esa es la tendencia que hay. Nosotros corremos ese peligro cuando hacemos la obra misionera. Corremos el peligro de vanagloriarnos a nosotros mismos, exaltarnos. Todo hombre que está en la obra de Dios tiene ese riesgo. Sigue diciendo: también pondrían en duda la posibilidad de conquistar una ciudad poderosa de esa manera, como ocurrió con Jericó. Pero la ley del deber es suprema, debe tener autoridad sobre la razón. La fe es el poder viviente que se abre camino a través de cada barrera, pasa por encima de todo obstáculo y planta su bandera en el corazón del campamento de su enemigo. ¿Se dan cuenta? O sea, hermano, hay muchos que no toleran la sencillez como Dios trabaja. Hay muchos que complican la obra o complican el mensaje. ¿Por qué? Porque no conciben. Por eso es que dice la palabra de Dios que hasta un niño la puede entender. El mensaje que el Señor le da a su pueblo es sencillo. Ahora mismo que estamos estudiando las parábolas, ¿en qué lenguaje fue que habló el Señor? Siempre habló en un lenguaje sencillo para que todos puedan entender el mensaje de la palabra de Dios. Pero el hombre quiere es complicarlo con mucha información. Y eso es lo que le gusta a la gran mayoría, ¿verdad? La información, la curiosidad indebida, dice la sierva del Señor. Eso es lo que ha hecho que se complique el mensaje, y hay gente que a veces ni siquiera entienden los mensajes que se predican desde algunos púlpitos de algunas iglesias. Aquí otro comentario dice: cuando el hombre elabora teorías, ¿verdad? Perdón, medios sencillos glorifican a Dios. El comentario que está en los versículos 16 y 20 de Josué capítulo 6. Escuchen lo que dice aquí. En la toma de Jericó, el poderoso general trazó los planes de la batalla con tal sencillez como para que ningún ser humano pudiera apropiarse de la gloria. Ninguna mano humana debía derribar los muros de la ciudad para que el hombre no se atribuyera la gloria de la victoria. Así también hoy día, ningún ser humano debe tomar para sí la gloria de la obra que realiza. Solo el Señor ha de ser magnificado. Ojalá que los hombres vieran la necesidad de acudir a Dios en procura de sus órdenes. Órdenes sencillas es lo que el Señor siempre le ha dado a su pueblo.
Ahora fíjense bien, hermanos. Ya que el Señor trabaja de forma sencilla, ¿qué es lo que decía la lectura bíblica? Vamos a la lectura bíblica que está en Zacarías, ¿verdad? Zacarías capítulo 4. Escuchen cómo trabaja el Señor, hermanos. Y nosotros debemos acostumbrarnos a la sencillez, así como trabaja el Señor, ¿verdad? La sencillez en el Evangelio. Zacarías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice la lectura bíblica, ¿verdad? Zacarías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. ¿Qué estaba viendo aquí Zacarías? Estaba viendo una visión, ¿verdad? Un candelero de oro de 7 brazos con 7 depósitos y 7 tubos que vertían aceite sobre cada una de las lámparas. Y en cada extremo habían 2 olivos que constantemente estaban dando aceite a estas lámparas. Y eso fue lo que le preguntó el ángel a Zacarías. Y fue cuando Zacarías le dice: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, hermanos, esta guerra no es con fuerza. Esto no es que yo agarre un ejército para combatir contra el mal, contra las huestes de Satanás. El Señor es el que va a pelear esa batalla por nosotros. Eso sí, la condición es que nosotros seamos fieles y obedientes a todos los mandamientos de la santa ley de Dios. Que estemos convertidos, que hagamos del Señor nuestra primera prioridad en nuestras vidas. Porque nosotros a veces, hay muchos que se dicen cristianos, pero tienen al Señor ¿en dónde? En el último peldaño. Y primero está el trabajo, primero están los negocios, el estudio, la universidad, y de último, cuando tengo tiempo, es que me acuerdo de abrir la Biblia. ¿Ustedes creen que el Señor puede pelear la batalla con gente así? Hermanos, los que han ganado estas grandes batallas han sido hombres de fe y de oración, hombres que han estado unidos, que han caminado con el Señor constantemente, así como Enoc caminó con Dios. De la misma manera, hermanos, a nosotros Dios nos está haciendo en esta mañana la invitación de que caminemos también como caminaron estos hombres. O sea, estas historias que están aquí, porque muchos las tienen como historietas, lamentablemente, pero estos son realidades, estos son testimonios poderosos, verdaderos, milagros que se cumplieron al pie de la letra como están escritos aquí. Solamente, hermanos, podemos ver en nuestras vidas milagros si nosotros somos tan obedientes a Dios como lo fueron estos hombres. Solamente así, porque de otra manera no pueden haber bendiciones, hermano. Toda bendición tiene su condición, y esa condición por lo general es la obediencia a todos los mandamientos de la santa ley de Dios. Otro ejemplo que nosotros pudiéramos citar también de cómo el Señor trabaja siempre en el momento de mayor necesidad, en el momento en que el pueblo de Dios siempre ha clamado por liberación. Y ustedes conocen la historia del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, cuando estaban con Faraón, ¿verdad? Cuando cruzaron el Mar Rojo, claro, a eso voy. Éxodo capítulo 14, vamos a buscar nuestras Biblias, en nuestras Biblias Éxodo capítulo 14, y ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? De cómo el Señor abrió ese Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara, cuando Faraón, con todo y las 10 plagas que le cayeron encima, ni siquiera se daba por vencido, y a última hora decidió perseguir al pueblo de Israel para que volviera otra vez a ser, ¿quiénes? Sus esclavos en Egipto, ¿verdad? Éxodo capítulo 14, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis.
Siempre las mismas palabras, ¿verdad? De todos los profetas. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Gloria a Dios. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿cómo? Tranquilos, hermanos. ¿Por qué será que el pueblo que tiene la verdad presente siempre está angustiado? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué no estamos tranquilos teniendo un mensaje tan poderoso como este? ¿Por qué tenemos tan poca fe, hermanos? Por eso es que dice la palabra de Dios, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, tenemos un mensaje poderoso. Biblia y espíritu de profecía, tremendo tesoro nos ha dado el Señor a la generación que ha alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Es decir, nosotros, que tenemos todo este tesoro, tenemos ventajas sobre los apóstoles que estuvieron y que compartieron con el Señor Jesús 3 años y medio. Porque muchos dirán, oye, yo hubiese querido estar ahí entre los apóstoles. ¿Pero ustedes creen que ellos tuvieron más ventaja que nosotros? No. Nosotros tenemos más ventajas sobre ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo que hemos tenido toda la luz. Toda la luz ha sido revelada para esta generación, para este pueblo que ha alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Otra historia también, es que mire, la Biblia, a mí me gusta mucho leer esto porque acuérdense que el mejor testimonio que pueda haber es la palabra de Dios. O sea, aquí no es mis palabras, a mí me gusta leer, a mí me gusta es tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Ese es el mejor testimonio que pueda haber, no mis palabras. Segunda de Crónicas, vamos a buscar Segunda de Crónicas en el caso del rey Ezequías. Ese fue otro rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Este rey Ezequías fue un rey, hermanos, como ya se los dije, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y este hombre hizo reformas tan grandes, yo diría que sería el rey que más reformas hizo. Fue el que derribó los lugares altos donde se le quemaba incienso a los Baales. O sea, este hombre derribó todos los altares de los ídolos. Y por eso es que Dios bendijo grandemente a este rey Ezequías. Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Escuchen lo que dice. Esforzaos y animaos. No temáis. Otra vez la palabra temer, ¿verdad? Temor de miedo. No temáis. Ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con vosotros que con él, gloria a Dios. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá, gloria a Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta qué palabras más alentadoras estamos leyendo en esta mañana? Hermanos, esto es lo que nos da a nosotros la fe. Esto es para levantar y alimentar esa fe que nosotros necesitamos, especialmente en esos momentos difíciles, porque recuerden, cada uno de nosotros vamos a ser probados. Y así como estos hombres, porque el rey Ezequías también hizo lo recto ante los ojos de Dios. Sin embargo, siempre el Señor permitía que fuesen invadidos por ejércitos enemigos. ¿O es que acaso eso no es una prueba de fe? El Señor los estaba probando. ¿Los estaba probando para qué? Para ver cómo actuaban ellos. En el caso del rey Josías, ¿qué hizo? Convocó a toda la nación ¿a qué? A alabar al Señor. A orar. O sea, eso era lo primero que ellos hacían.
¿O es que acaso el rey Josías o el rey Ezequías buscaron naciones circunvecinas para aliar sus ejércitos con ellos para que sean mucho más en número que el ejército que venía a invadirlos a ellos? No. ¿Ellos qué fue lo que hicieron? Vamos a orar. Convocaron al pueblo ¿a qué? Para que orasen. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer ante cualquier problema. Tenemos que tener esa comunión con el Señor, hermanos, diariamente, porque el Señor, especialmente cuando nosotros no podemos con algo, cuando ya nuestro esfuerzo ya se acabó, cuando ya no podemos hacer nada por la situación que nos viene, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que el Señor haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Pero hay que clamarle al Dios, creador de los cielos y de la tierra, para que Él pueda libertarnos, porque la guerra es de Jehová. Es de Él la batalla. La guerra es de Él. Nosotros somos sus soldados. Tenemos que enraizarnos. Tenemos que establecernos en esta verdad presente para poder ganar estas batallas de fe. ¿Lo ven? Ahora, hermanos, y fíjense bien para que ustedes vean, ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con un rey que también había hecho lo bueno ante los ojos de Dios, un rey que siempre lo nombran aquí en la palabra de Dios, el rey David, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo David? Aparte del pecado, porque saben que la hoja de vida de David, prácticamente lo que nos dice el libro de los reyes y de las crónicas, ¿verdad? Nos hablan de un pecado que fue vital, uno de los pecados más capitales que tuvo el rey David, que fue codicia, adulterio y asesinato, ¿verdad? Y ya nosotros sabemos que el rey David se arrepintió de todo su corazón. Por eso fue que el rey David quedó limpio de ese pecado. Pero el rey David cometió otro pecado también que está en la hoja de vida de él. Vamos a buscarlo en Primera de Crónicas, capítulo 21, para que ustedes vean cuál fue el pecado que cometió David. Fue censar al pueblo de Israel. Ese fue el pecado que cometió el rey David. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 hasta el 8. Para que ustedes vean, hermanos, que esto tiene plena relación con lo que hemos hablado, con los métodos que utiliza el Señor cuando va a pelear la batalla por nosotros. Primera de Crónicas capítulo 21, versículos del 1 al 8. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Versículo 3. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Fíjense que se lo advirtieron a David. Sigue diciendo el versículo 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Imagínense qué ejército tan grande tenía David, ¿verdad? Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Lo ven? Versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Lo ven?
¿Por qué Dios no quería que David censara al pueblo? ¿Por qué? Porque iba a poner su confianza ¿en qué? En ese gran ejército que tenía. ¿Cuántos eran? 1.100.000, más 400.000 que habían adicionales. Es decir, tenía como 1.500.000 soldados para pelear esa batalla en total. Ahora, imagínense ustedes, hermanos, ¿por qué Dios siempre estuvo en contra de los censos? ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos la tendencia a apoyarnos, ¿de qué? En el brazo de carne. Es decir, yo tengo 1.500.000 y con ellos yo voy a ganar la batalla contra mis enemigos. Por eso fue que David pecó contra Jehová, ¿verdad? Así es, claro que sí. Ahora, hermanos, dicho todo esto, hablando de la caída de Jericó, ¿verdad? ¿A qué se compara en nuestros tiempos la caída de Jericó? ¿A qué la podemos comparar en nuestros tiempos? Se compara, hermanos, o cuál es el mensaje que Dios le ha dado a esta iglesia. O sea, ¿cuáles son las armas con las cuales nosotros vamos a pelear esta batalla en este tiempo? ¿Qué mensaje se le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuál es el mensaje final que Dios le ha dado a su iglesia? El mensaje final de Dios, es decir, el mensaje de los 3 ángeles. Con eso se compara. ¿Por qué? Porque fíjense bien, ¿qué fue lo que el Señor le mandó al ejército de Israel? O sea, que tocaran trompeta, ¿verdad que sí? Ahora, si nosotros comparamos el tocar de trompetas con el mensaje de los 3 ángeles, ¿no nos dice el Señor que clamemos a gran voz este mensaje? Temed a Dios y dale gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, así lo dice el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 10. Ese es el mensaje que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros y por lo tanto nosotros necesitamos comprender a cabalidad este mensaje, y la sierva del Señor dice que nosotros no debemos mover ni siquiera un alfiler de este mensaje final de Dios. O sea, tenemos que primeramente comprenderlo para poderlo dar al mundo. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 10, el mensaje de los 3 ángeles. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. Ese es el primer toquido de trompeta. ¿Cuál es la segunda trompeta? El mensaje del segundo ángel dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. ¿Por qué? La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. ¿Se dan cuenta? Siempre este mensaje es dado ¿cómo? A gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. La sierva del Señor dice que esta es la amenaza más terrible que hay en toda la palabra de Dios. Nos amonesta a que nosotros no podemos ni debemos recibir la marca de la bestia para poder comprar y vender. Nosotros ya conocemos qué representa ese mensaje, ¿verdad? Pero fíjense bien, hermanos, así como cayó Jericó, ¿se acuerdan? En Daniel capítulo 2, también lo podemos comparar con Daniel capítulo 2, esa imagen multimetálica que tuvo como sueño el rey Nabucodonosor, que esa imagen, ¿verdad?, cuya cabeza era de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies hierro y barro cocido, y dice que una piedra que fue cortada no con mano hirió a la imagen en los pies,
y por supuesto que se desmenuzó toda esa imagen. Ahora, esa imagen ya nosotros sabemos qué representa, ¿verdad? Que son todos los imperios desde Babilonia hasta nuestro tiempo, eso ya lo sabemos. Pero también pudiéramos comparar esa imagen multimetálica, ¿verdad?, con ese gran monstruo religioso que se está levantando en estos últimos tiempos. Y ustedes saben muy bien, ¿verdad?, la historia, así como David venció a Goliat, ese gigante. Fíjense que David, ¿quién era David? Era bajito de estatura, ¿sí o no? Era débil. Para enfrentarse a ese gigante, hermanos, de la misma manera, el Señor siempre ha trabajado de la misma forma. Nosotros, el pueblo de Dios, es decir, el remanente que va a ser poco en número, así como Gedeón, ¿verdad? Los 300 de Gedeón van a ir a luchar en contra de ese gigante. ¿Cuál es ese gigante al cual tenemos nosotros que enfrentar en este tiempo? El nuevo orden mundial, ¿verdad? Y eso no es con ejército ni con fuerza, eso es con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, hablando, y justamente el Señor nos ha dado ese último mensaje para este tiempo, porque con el mensaje es que nosotros vamos a vencer todas estas potestades de las tinieblas. Escuchen lo que dice Joel capítulo 2, versículo 1. Hermanos, el Señor siempre ha mandado a tocar trompeta, ¿verdad? Joel capítulo 2, versículo 1. Joel capítulo 2, versículo 1. ¿Qué es lo que nos manda el Señor a nosotros? Joel capítulo 2, versículo 1. Joel capítulo 2, versículo 1. Escuchen lo que dice. Tocad trompeta, ¿en dónde? En Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Se refiere esto a quién? ¿En los tiempos de Joel? ¿A qué se está refiriendo? Es al fin del tiempo, porque dice, porque viene el día de Jehová, porque viene y está cercano. O sea, es decir, hermanos, el Señor nos está mandando a nosotros a tocar trompeta en mi santo monte, es decir, en la iglesia. Tenemos que tocar trompeta, ¿para qué? Hermanos, para que el ejército esté preparado, para poder enfrentar a ese gran monstruo religioso que está enfrente de cada uno de nosotros, esa gran apostasía que se ha levantado. Y miren bien, así como David venció a Goliat, ¿verdad? Con una piedra. Hay un versículo que me gusta mucho que representa esa piedra, ¿verdad? La piedra con la cual David venció a Goliat. Vamos a buscarlo en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Esa piedra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Escuchen lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Dónde tropiezan? En la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Lo ven? O sea, que esa piedra también representa ¿qué? El mensaje final de Dios. ¿Se dan cuenta la similitud que hay, hermanos? David, que somos nosotros, ¿verdad? El remanente, va a vencer a ese monstruo que es Goliat. ¿Con qué? Con la piedra. ¿Y qué representa la piedra? El mensaje final de Dios. Es decir, el último mensaje de misericordia. Y ya para terminar, aquí la sierva del Señor, aquí en el conflicto de los siglos, habla en el capítulo que se titula El mensaje final de Dios. Yo les recomiendo, hermanos, que se lean este capítulo. Creo que es el capítulo 39 del conflicto de los siglos. El mensaje final de Dios. Yo les invito a que lo lean, ¿ok?
porque tiene que ver con nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Escuchen lo que dice aquí el conflicto de los siglos, páginas 664 y 665. Es decir, hablando de ese toque de trompeta que nosotros tenemos que dar a este mundo que perece en pecado. Escuchen bien lo que dice. Conflicto de los siglos, páginas 664 y 665. Escuchen lo que dice, ya para terminar. Dice, así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. ¿Qué dice? Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil. Las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares como los fariseos de antaños, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Así termina esta cita o un extracto de esta cita del conflicto de los siglos aquí en la página 664 y 665. Es decir, hermanos, el mensaje final de Dios no crean que lo vamos a dar fácilmente, porque recuerden que cuando nosotros estamos haciendo la obra de dar este último mensaje fielmente como Dios exige, no crean ustedes que no vamos a tener oposición. Así como la tuvo Josafat, así como la tuvo Ezequías, así como la tuvo Gedeón, así como la tuvo Josué, nosotros también vamos a tener que enfrentar a ejércitos enemigos que van a querer silenciar nuestra voz. Pero el Señor dice, a través de la sierva del Señor, en el capítulo, si no más recuerdo, yo sé que en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo de la iglesia triunfante, yo no sé si algunos han leído ese capítulo, ¿verdad? Dice que la iglesia, aunque se encuentre, o el mensaje, ¿verdad? Aunque se encuentre con la oposición, el Señor va a luchar contra esa oposición y vencerán, o sea, prevalecerá a pesar de que hayan toda la oposición habida y por haber, pero Dios va a salir triunfante en este mensaje. Pero nosotros, hermanos, tenemos que hacer de este mensaje nuestra trompeta. Dios nos ha puesto en nuestras manos la trompeta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dar un sonido certero a la trompeta para que ese monstruo religioso, ese nuevo orden mundial pueda derribarse, porque dice que Babilonia ha caído Babilonia. Así que, hermanos, el Señor nos está invitando en esta mañana a prepararnos.
Yo creo que todo el tiempo ha sido lo mismo. El Señor siempre nos ha invitado a prepararnos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere contar con esos 300, un pequeño grupo que va a derribar las fortalezas y el reino del enemigo para gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos entonces a los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para tener una oración final. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estos testimonios tan poderosos que hemos leído en tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a que esos testimonios puedan llegar a nuestros corazones de tal manera que nosotros podamos tener esa fe que una vez fue dada a los santos. Que podamos nosotros, Señor, formar parte de ese ejército que tú necesitas, ese poco ejército que va a derribar todos los reinos de las tinieblas de este mundo. En esta hora te pedimos una bendición muy especial por cada hermano, por cada miembro de esta iglesia universal, de esa iglesia, de ese remanente que tú estás escogiendo. Permítenos a nosotros formar parte de ese remanente y que podamos ser parte del pueblo que va a alcanzar la victoria sobre el pecado. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú bendigas cada familia que está aquí representada. Ayúdanos a hacer una iglesia que pueda tener sanidad, que pueda tener una sana doctrina y que ahora, Señor, que estamos haciendo planes para esta obra misionera, permite, Padre Celestial, que tú puedas traer más hijos a este movimiento del Evangelio eterno, para dar este mensaje final al mundo, a este mundo que perece en pecado. Te rogamos, Señor, que tú bendigas también a los que están enfermos. Pasa tu mano sanadora sobre los enfermos y sobre aquellos también, Señor, que no conocen este mensaje. Danos sabiduría para poder alcanzar esos corazones. Te rogamos, Señor, como miembros de esta iglesia, que cada día podamos crecer espiritualmente, que cada día podamos alcanzar nuevas alturas y que podamos nosotros experimentar estas victorias que experimentaron estos hombres de fe y de oración, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones. Ayúdanos a serte fieles en todo momento y en el momento de la prueba que no nos falte la fe. Gracias por escucharnos, Señor. Perdona nuestros pecados y también te pedimos una bendición por los alimentos que hemos de compartir. Y permite que este día sea un día lleno de bendiciones para honra y gloria de tu santo y divino nombre. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén.